grato saludo, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este espacio de Genética Sagrada, un lugar donde integramos historias de vida, la ciencia, espiritualidad. Hoy nos encontramos desde Casa Halcón con una invitada que estoy feliz y honrada de tenerla en este espacio para seguir compartiendo estas historias alrededor del crecimiento personal, toda la conexión que tenemos con este mundo espiritual y todo lo que nos ha transformado y nos ha enriquecido la vida. Por acá les presento a esta mujer maravillosa, que le va a dar la palabra para que se presente. Bienvenida por acá. Muchas gracias, Lau, muchas gracias por este espacio. Mi nombre es Angélica Torres Bejarano, soy licenciada en Biología, hice una maestría y un doctorado en estudios amazónicos en la Universidad Nacional de Amazonía, que tiene una sede allá, y pues actualmente vivo acá en Andes, Antioquia. Ay, Angélica, muchas gracias por aceptar esta invitación. Hoy en especial vamos a conversar sobre todo pues como tu trayectoria de vida, tu experiencia profesional, pero también un tema muy interesante que ha sido como esta apertura que has tenido en tu vida hacia el campo espiritual, hacia ese crecimiento personal. Entonces, y allá antes de entrar en materia con todas estas historias, quisiera pues como que nos contaras un poco más desde este aspecto académico, desde esa científica que eres en este campo de la biología, todos esos estudios maravillosos que has hecho, cuál es digamos ese proyecto en este momento actual en el que te estás enfocando. Vale, pues mira que actualmente estoy haciendo mi postdoctorado con una beca que me gané en ciencias, fue una convocatoria muy bonita, que ya va en su tercera versión, se llama Orquídeas Mujeres en la Ciencia y está dirigida a mujeres con doctorado y a jóvenes investigadoras. Esto porque en el ámbito de las ciencias y en otros tantos hay una brecha de género muy grande. ¿Esto qué quiere decir? Que la representación de las mujeres en esto es muy baja por muchísimas digamos desigualdades históricas de falta de acceso a la educación y pues más a estos niveles superiores, ¿no? De posgrado, pues por algo que tenemos las mujeres y es nuestra maternidad. Muchas tienen hijos y esto ya les imposibilita poder seguir estudiando porque son madres solteras o porque no tienen los recursos para ello. Y también pues porque se ha delegado a las mujeres labores que no son reconocidas, como el cuidado, todas las labores domésticas. Entonces esto muchas veces no deja tiempo para poder hacer estos estudios, y porque pues también existen muchos factores sociales en lugares donde las mujeres aún no tienen acceso siquiera a una educación básica. Entonces esto históricamente ha generado una brecha gigantesca en las ciencias y en otros ámbitos de la educación, y el gobierno le apostó a aportar un granito de arena para disminuir esa brecha, y entonces abrió esa convocatoria, nos la ganamos y estamos ahorita con una fundación que es la Fundación Grupo Proa, desarrollando un proyecto en Leticia con mujeres indígenas. Entonces lo que quisimos hacer fue también contribuir dentro de esa brecha. Hay como otros cajoncitos, uno de ellos pues es étnico, ¿cierto? Entonces si las mujeres pues como nosotras blancas, como dicen ellos, tenemos dificultades para acceder a la educación, pues mujeres indígenas aún más. Entonces desarrollamos un programa, un diplomado que incluso va a ser certificado por la Universidad Nacional para que ellas aprendan a investigar y generen sus propios proyectos de investigación dentro de sus conocimientos ancestrales ligados a toda esta parte de la ciencia, que es aprender a hacer un proyecto, formular una pregunta, unos objetivos, un marco metodológico y desarrollar. Y ha sido muy lindo porque son proyectos que nacieron desde sus propios intereses. Es muy diferente cuando alguien te dice, haz esto, haz lo que tú quieras y te vamos a guiar en ese camino. Maravilloso, pues darle ese lugar también a la labor de la mujer. Y como tú decías, digamos en muchos contextos sociales, sobre todo también étnicos, hay muy pocas posibilidades por la labor que tiene la mujer dentro de la posición familiar. Entonces que tenga la oportunidad de poner su voz, su conocimiento, es maravilloso, y también como reconocernos valiosas de poder que podemos hacer algo más
que es valiosa la labor que se hace dentro de un sistema familiar, pero también cuando tenemos esa oportunidad de aprender, de estudiar, de conocer y abrir ese campo de conocimientos, es una labor maravillosa. Nancy, antes de que nos cuentes un poco más de esa labor tan bonita que estás haciendo de las mujeres, pues justamente como tu trayectoria en esos estudios desde el momento que elegiste ser bióloga, te tiene hoy en esta actualidad trabajando con estas mujeres en este proyecto tan espectacular. Cuéntanos un poco cómo llegó Angélica a decir voy a estudiar biología y ahí para allá todo ese campo de conocimiento. Curiosamente no elegí estudiar, yo quería estudiar, sí me iba por el lado de las ciencias. Siento que los docentes influyen mucho en nuestras vidas y tuve muy buenas profesoras en el colegio de biología y de química, entonces ese mundo me apasionó. También siento que gracias a mis abuelitas sobre todo me ha gustado mucho estar en contacto con la naturaleza, aprender de plantas, de animales. Entonces ya había una sensibilidad sembrada y pues por mis ancestras femeninas, por mi linaje femenino. Y ya en el colegio como que empecé a ver eso y me gustó mucho. Me gustó, fue como abrir una ventana a otro universo y a nuestro hogar, pues porque es en el lugar que habitamos. Y yo quería estudiar, era química farmacéutica. Y me presenté a la nacional y no pasé, lo cual para mí fue súper duro, frustrante. Pero un primo me dijo, no, mire, que hay otra universidad y hay licenciatura en biología. Yo, ¿licenciatura? No, yo no quiero ser profesora. Yo decía, no, qué pereza. Tengo tías que son profesoras, pero yo decía, ay, no, gracias, dejemos así. Sin embargo, se presentó esa oportunidad y yo dije, bueno, también dijeron, no, pues también puede irse por el lado de la investigación. Y yo, bueno, eso me gusta. Y había química, entonces como que veía muchas materias de química. Y yo dije, no, pues buenísimo. Me presenté, pasé, empecé a estudiar. Al principio la pedagogía y yo, no, esas clases tan aburridas, las de biología sí me encantaban. Y no, pues a veces el universo lo pone a uno donde tiene que estar. Y ahora amo la docencia y amo la biología y agradezco porque yo no me imagino trabajando para una farmacéutica encerrada en un laboratorio. No, creo que no hubiese sido mi vida. Y ya estudiando allí la carrera, tuvimos una electiva que casi todos la inscribíamos porque su salida de campo era Leticia, al Amazonas, y eso pues para alguien que estudia biología es como ir al paraíso, ¿no? Entonces me inscribí en esa lectiva, hicimos ese viaje, ya conocí a un profesor que luego me ofreció una beca para irme 6 meses a hacer allá mi tesis de pregrado, pero yo decía, no, eso tan lejos y 6 meses, pero era una oportunidad como a la cual no me podía negar. O sea, el profesor hasta me dijo, mira, aquí está el proyecto, deme su nombre, el código para que lo presente a su departamento. O sea, me hizo casi la tarea. Y yo decía, pero ¿será que eso, bueno, dan tanto? Y lo hice, y sí, hablé con mis papás, me dijeron, te apoyamos, ve. Y yo salí con mi maletica pensando que en 6 meses iba a volver, y no era consciente que en ese momento ya me estaba yendo de mi casa a hacer mi vida. O sea, no lo supe en ese momento. Tenía 17 años, 18, no, mentiras, tenía ya como 21 años, algo así. Pero pues como que ni siquiera yo me había dicho, voy a vivir sola, o sea, eso no estaba en mis planes. A mí al inicio me costaba mucho como verme a futuro. Incluso decía, ¿qué vas a hacer? Yo decía, no sé, porque yo creo que no voy a poder estudiar, ¿sabes? Entonces como que yo decía, bueno, si van saliendo las cosas, pues lo voy haciendo. Y me fui para Leticia, hice una tesis muy bonita en la que no tenía idea, pero yo dije, claro, sí, yo sé de eso. Estudié un montón, me fue muy bien, me empezó a gustar ese campo que es la limnología, que es el estudio de ecosistemas acuáticos. O sea, todo lo que son ríos, lagos, lagunas, embalses, todo lo que tenga agua dulce, básicamente. Y me fui por el mundo microscópico, además, es como lo que no podemos ver con estos ojos, pero ahí está. Y para mí eso fue también como otra ventana nueva que se abrió. Y allí con el que es, digo, mi papá amazónico, mi mentor, el profesor que menciona, Santiago Duque, y él seguramente vio en mí como curiosidad, ganas de aprender, potencial, y se volvió mi mentor. Entonces después ya yo me quedé y me empezaron a salir trabajos. Inicialmente trabajé en cosas que no pues eran de mi carrera porque ni siquiera me había graduado,
Después trabajé en un bar haciendo cócteles, aprendí a hacer cócteles, no sabía, aprendí en la cafetería de la universidad, bueno, iba haciendo cosas y luego me salió como un trabajo de profesora, entonces ya pude empezar ahí como a ejercer mi labor y luego él me dijo, oye, me presenta una convocatoria, si sale, tú puedes hacer tu maestría ahí porque hay una beca para ti. Y salió, pude hacer mi maestría, coordiné ese proyecto, aprendí cosas administrativas que al principio le decía, no he podido avanzar en mi investigación por estar haciendo cosas administrativas, ahora se lo agradezco enormemente porque eso me enseñó a administrar recursos. O sea, si tú sabes investigar y no sabes formular una propuesta y administrarla, pues te falta como la mitad. Y luego trabajé en el Instituto de Investigación en la universidad, también di clases en colegios, bueno, en un montón de cosas. Y después nuevamente él golpeó, oye Andy, hay becas para doctorado, pero yo, ay no, Ahora decía, ay no, pero decía, no, yo quiero hacerlo como en otra universidad o en otro país. No, esta es la oportunidad, yo te ayudo a buscar a alguien que te asesore muy bien, dale, me presenté, pasé, hice mi doctorado que para mí se me cambió la vida, no solo académica sino personal, y no, también me abrió muchas puertas. Hizo todo un trayecto. Y también como lo expresas, Angie, como la vida se va poniendo y como abriendo sus caminos, que ni siquiera uno se lo llegó a imaginar a cierta edad y llegaste hasta allí con todos esos procesos tan maravillosos, como dejarnos guiar por la vida y sorprendernos. Y cómo decirles sí a esas oportunidades abre ese campo de aprendizaje, pero lo más bonito que lo expresaste ahorita como ese autoconocimiento, porque es que es redescubrirme en esas experiencias y que hoy te lleva pues como a compartir y seguir aprendiendo de una manera como tan enriquecedora. Sí, y que yo pensé que nunca iba a poder siquiera hacer un posgrado. Cuando trabajaba en la cafetería que te mencioné, iban los estudiantes de la maestría a comprar y yo los veía así como en otro planeta. Yo decía, no, yo nunca voy a poder hacer eso porque es muy costoso y no contaba con los recursos para ello. Y la vida tan bonita me ha puesto así, me ha puesto las personas, me ha puesto las oportunidades, y cuando yo me propongo algo, lo hago. Sí, listo, me voy a proponer ganarme esa beca, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, y si es para mí, saldrá. Y me ha salido y ha sido muy bueno. Sí, total, porque claro, las oportunidades están, pero ya es lo que tú haces y poner tu energía y tu enfoque en eso. Ahorita mencionaste algo muy bonito, que esa conexión con la naturaleza venía de tus ancestras, para ir también como conectando esa parte también de las memorias, que te enseñaban tus abuelitas, que reconoces también en esas ancestras, en esa conexión con la naturaleza. Wow, mucho conocimiento sobre las plantas, sobre todo sobre plantas medicinales. Las dos tenían sus huertos porque ambas vivieron en un barrio de Zipaquirá, que fue como uno de los primeros barrios que se fundaron, y curiosamente las dos vivían en el mismo barrio y en casas esquineras, unas casas que son gigantes y que toda la parte de afuera era, nosotros decíamos patio o solar, y ellas sembraban ahí plantas ornamentales y para alimento y medicinales. Entonces mis abuelitas, cuando le duele el estómago, esta es la plantita para eso, y a mí me encantaba. Por parte de mi papá, soy la nieta mayor, y mi abuelita me decía, ay, es que a mí sí me gusta hablar contigo porque tus primas no le gustan las plantas, a ellas no les gustan los animales. Entonces a ella le gustaba mucho compartirme como las cosas que sabía, las historias. Yo le decía, abuelita, vamos a regar las plantas. Me encantaba coger la manguera y mojar las plantas. Y ella me iba contando, esta la saqué no sé dónde, esta me la regaló una vecina, esta sí cogí el piecito por ahí de no sé dónde. Y todas las que, porque ella tenía un espacio que era de plantas medicinales y me enseñaban para qué era cada cosa. Y es algo que inicialmente inconscientemente he hecho, y es como que me dolía algo y yo, tal planta. Ahora lo he hecho más consciente y me ha gustado mucho estudiar todas esas propiedades porque las plantas tienen la medicina para todo, y lo que no es porque no lo sabemos todavía. Totalmente. Ay, qué bonito eso, Angie. O sea, como también rescatar esa sabiduría que hay dentro de las personas de nuestro sistema familiar, como que no se nos vayan nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros papás,
que han conocido como esa información, esa sabiduría de la tierra, desde la medicina, desde esos alimentos tradicionales, desde todo el potencial que tiene la madre tierra, y poder conocer y como honrar ese legado también que han dejado. Sí, y además porque fueron dos personas muy importantes, porque me cuidaron. Entonces es como una raíz muy bonita, y que como me fui tan joven para Leticia, me pesa ahora como, ay, haberlas aprovechado más, sino que cuando uno es adolescente uno está los amigos, el novio, lo que sea, y los abuelitos quedan como por allá, ¿no? Pero valoro mucho los momentos que compartimos y todo ese cuidado, ese amor que me dieron y esas enseñanzas que se quedaron como grabadas aquí en mi corazón. Totalmente, honrando mucho a esos abuelos, y a todos nuestros familiares que han sembrado cosas tan bonitas en nosotros. Bueno, mira, ya has mencionado ya un poco pues como desde esa ancestralidad, ahorita con el proyecto en el que estás con las mujeres en el Amazonas, digamos que está desde el proyecto, desde el conocimiento científico, pero me imagino que también como hace parte de una comunidad indígena, también hay muchos otros saberes desde ese campo, la cosmogonía, la ancestralidad, y también pues como tu propia historia de vida siendo una científica, pero también una mujer en muchas búsquedas muy interesantes. ¿Cómo puedes definir en este momento actual de tu vida esa conexión desde la parte científica, pero también digamos con esa parte ancestral, espiritual de la misma naturaleza? O sea, ¿has sentido que en algún momento esas dos líneas, que siguen siendo una a la final, han llegado como a generar una brecha, o cómo has permitido como integrar esa parte científica y la espiritualidad en tu vida? Pues mira que, digamos, yo creo que el haberme ido a Leticia, o que la vida me llevara allá, no fue gratuito, ¿no? Llegar a un territorio con una población indígena muy notable, que sigue sus tradiciones, hace sus bailes, ¿no? Como una cosmogonía tan fuerte, me encantó. Yo incluso la maestría que empecé a hacer se llama en estudios amazónicos, y hay varias líneas, ¿no? Hay como líneas más de la parte de las ciencias sociales y otras más de ciencias naturales, pero cuando yo inicié esa maestría, tú obligatoriamente tenías que ver materias de todo. ¿Por qué? Te decían, claro, tú vas a investigar, pero vas a investigar en un territorio donde hay habitantes indígenas, pues tienes que conocer las dinámicas. Y a mí las clases de antropología me encantaron, porque además en el pregrado también nos dieron una línea muy interesante e integral de eso. Yo vi antropología en mi pregrado también, con unos profesores maravillosos. Sí, yo creo que llegué en un momento, porque incluso cuando entré era un currículo nuevo, y fue súper experimental, pero me dejó grandes aprendizajes. Y justamente como que eso me abrió otras puertas. Al laboratorio que llegué era súper científico, pero empezó a abrir esa puerta de, no, pero es que estas personas tienen unos conocimientos que son tan valiosos como los nuestros, ¿no? Porque casi siempre no, históricamente la ciencia se ha construido, pienso yo, desde el ego, ¿no? Como nosotros tenemos la verdad, el resto son creencias, son historias, mitos, etcétera, hipótesis, exacto. Pero empezó a darse desde el mismo laboratorio un proceso donde empezaron a vincularse con investigadores indígenas. Desde sus conocimientos empezamos a construir proyectos. Entonces ya hubo ahí como una apertura también que se dio desde el mismo laboratorio, que ahora Santiago aún sigue siendo el director de ese laboratorio, y dice, no, este laboratorio ya hay antropólogos, geógrafos, indígenas, biólogos. Es maravilloso porque es que el conocimiento es así. A nosotros nos enseñaron todo por cajoncitos, pero en realidad todo está conectado y todo es integral. Y poder ir a los bailes, sentarnos en esos espacios de conocimiento como es la Maloca, ¿no? Que es como la casa del conocimiento, claro, eso te abre visiones muy bonitas. Entonces nunca me sentí como que eso peleara, ¿sabes? Para mí todo se ha dado como de una manera tan orgánica, tan natural, que a veces cuando entro a otros espacios muy así cuadriculados, digo, no, qué maravilla el camino que me puso a mí la vida, porque para mí ha sido así todo muy natural. Y justamente ahorita ese proyecto que estoy haciendo era como una deuda que tenía con la selva, ¿no? Y con su gente, porque
aprendí muchas cosas de allá y yo dije, bueno, yo quiero hacer un diálogo, ¿no?, de eso que yo aprendí con todo lo que sabe la gente. Entonces, este proyecto justamente lo que busca es, a través de ese diálogo de saberes, construir un conocimiento biocultural, ¿no? Donde ya yo aquí no soy como, no, es que yo soy la científica, la que tiene doctorado, y ustedes no, todo lo contrario, es como revitalizar esos conocimientos que las personas tienen, que son tan amplios, tan profundos, desde otras cosmogonías, que se conectan para mí de una manera tan bonita con lo que yo hago, porque además yo me fui por el lado de la ecología, y la ecología es el estudio de las interacciones. Entonces yo veo conexiones como en todo, ¿sabes? Y mi tesis de doctorado justamente fue estudiar conexiones entre ecosistemas. Entonces, como que ahora dialoguen estos diferentes conocimientos, me parece muy bonito, y poder construir otras realidades, otras historias, ¿no? También me parece algo muy valioso. Sí, total, me parece muy hermoso porque, como lo mencionabas, yo creo que ahorita estamos en un punto actual mundial donde ya no va por separado muchas ciencias, o el tema pues como de lo tradicional de cada comunidad, de cada territorio, sino que nos empezamos a ver como esos humanos holísticos en conexión con ese ecosistema natural, porque es que nosotros no estamos desligados desde la naturaleza, desde el mismo funcionamiento orgánico que tiene cada ecosistema. Entonces me encanta saber que personas como tú y muchos otros académicos y desde todos los campos pues que hay desde los conocimientos, tengamos esas aperturas de ese crecimiento y entender que todo está conectado con todo. Sí, y mira que desde la visión indígena también nos hacen unos aportes tan interesantes, porque nosotros creímos que la naturaleza, o sea, decimos naturaleza como si nosotros no fuésemos parte de ella, en primer lugar. Y en segundo, ahí creo que la religión también genera un discurso que hizo un poco de daño, pero que también ya se ha resarcido, y es: la naturaleza, el planeta está a dispensas de ustedes y ustedes úsenlo como quieran. Y eso no es así, nosotros somos parte de la naturaleza. Desde la cosmovisión indígena se habla de eso, o sea, es que son los otros. O sea, yo soy otro, mi hermano planta, mi hermano pez, mi hermana fruta, ¿no? O sea, como que estamos en una igualdad de condiciones, no estamos en un pedestal viendo allá desde arriba porque somos como la especie más evolucionada, tampoco. Entonces es como muy interesante esa visión de que no estamos arriba, sino que en realidad estamos en el mismo plano y estamos todos conectados con todos. Sí, con lo que mencionas de esa hermandad con todos estos seres de la naturaleza, ¿cómo podrías definir, Angie, desde esas visiones que imagino has conocido profundamente en conexión con estas comunidades indígenas, porque decimos, sí, esta planta, este animal están cumpliendo un funcionamiento pues, biológico, orgánico, general, pero ahorita con las experiencias que has tenido de conocer estas otras cosmogonías, para ti cabe dentro de tu concepción pensar que esa planta no solamente cumple un funcionamiento pues de medicina o de alimentos, sino que también tiene un espíritu, pues como un regente, también desde esa parte como espiritual. Claro, por supuesto. Es algo que me gusta mucho enseñar, ¿no? Tengo la oportunidad de ser profesora, que es algo que me apasiona, y es enseñar que todo está vivo, todo tiene espíritu. ¿Qué ha pasado? Que la ciencia se ha quedado muchas veces corta en poder demostrarlo, porque tú sabes que en la ciencia todo toca demostrarlo, pero incluso estudios recientes han mostrado que las plantas piensan, que los hongos piensan, que tienen conciencia, que tienen propiocepción, que es como la capacidad de darse cuenta que están, ¿no?, que tienen un cuerpo, que están ahí. Entonces ya se está abriendo toda una nueva perspectiva de ciencia que acompaña este pensamiento, que todos los seres tienen espíritu. Para los indígenas todos tienen dueño, ¿cierto? Todos tienen su espíritu. Muchos incluso transmutan. Entonces una planta que se vuelve animal, un animal que se vuelve planta, pasan mundos, porque eso es otro universo de conocimiento. Entonces, que está en el mundo de arriba, puede pasar al mundo de agua, al mundo de abajo, ¿no? Entonces es muy interesante conocer eso.
Y me gusta mucho leer de esa nueva visión que se está gestando en la ciencia, donde además nos enseñaron que todo era competencia, ¿no? Entonces, la evolución se dio porque la competencia y el más fuerte es el que ganaba y el que dejaba la descendencia. Una científica que me encanta, que se llama Lynn Margulis, que de pronto muchos no la conocen, pero sí el que fue su esposo, que fue Carl Sagan. Lynn Margulis hizo un aporte increíble a la biología y fue la teoría endosimbiótica, donde fue por cooperación. Digamos, las células que tenemos ahora y que son las que forman la mayoría de seres vivos, a hongos, a plantas, a animales, son células eucariotas, y evolutivamente fue porque una se comió a la otra, pero dijeron, no, pues como que nos van viviendo juntas, entonces dieron origen a este tipo de células que son las que constituyen a los seres vivos. Y se ha documentado ya en muchos ámbitos que la naturaleza es más cooperación que competencia, lo cual también nos da un mensaje muy interesante, porque nos han enseñado también desde el capitalismo que hay que competir y aplastar al más débil, y en realidad lo que nos muestra la naturaleza es otra cosa. También es que el discurso, ¿quién lo ha hecho? Los seres humanos, y especialmente hombres. Claro. Y eso cuenta otras cosas. Sí, me encanta eso que estás mencionando de esa simbiosis, porque qué enseñanza tan hermosa nos sigue dando la naturaleza, pues como que decimos, no, ese animal, esa planta, eso no tiene conciencia, ese río, y nos enseña tanto como justamente esa manera como de comportarnos como más amorosamente, de sostenernos, en esa parte de la simbiosis que es, por ejemplo, animales que se cooperan con otros animales o con las plantas y tienen un funcionamiento pleno entre ellos y coexisten. Exacto. Entonces, qué bonito que nosotros integráramos más esa parte a nuestra cotidianidad. Eso es otro tema para abordar pero bueno, sí, qué especial eso, esa parte que me imagino pues con toda esa experiencia, tú estando inmersa en estas comunidades indígenas, has podido aprender, pues ver de frente todas sus vivencias, cómo conciben la naturaleza, un ser maravilloso, y sobre todo llegar no como desde la imposición, es que esto dice la ciencia, sino ser tan respetuosos de, bueno, cuáles son sus conocimientos y cómo desde esos conocimientos propios podemos potenciar y desarrollar este tipo de proyectos como el que nos contabas con las mujeres. Volviendo ahorita a lo que nos estabas contando, Andy, con este trabajo tan bonito con las mujeres en el Amazonas, en Leticia, ¿qué experiencias significativas nos puedes compartir en esa labor con ellos, con ellas? ¿Qué impactos no solamente pues desde tu saber y ese equipo de trabajo han llegado como a fortalecer ustedes, sino como que has logrado tú rescatar tanto para lo académico y el proyecto que estás haciendo, pero también para ti, como para esa parte personal, en que te has enriquecido con ellas? Pues mira, en la parte académica creo que la forma como se enseña tiene que ser transformada. O sea, venimos con una educación que no cambia hace muchísimos años. Seguimos con los mismos currículos, los mismos pensum, y claro, o sea, eso tiene que cambiar. Nosotros este diplomado formulamos algunas cosas, ¿no? Como el esqueleto, pero esto ha ido construyéndose también en el camino acorde a las dinámicas de las mismas mujeres. La mayoría son madres, cabeza de familia, entonces hay que hacer toda una adaptación a eso. Entonces es como esa perspectiva de una educación contextualizada y que transforme vidas y que se dé cuenta que está enseñando a seres humanos, no a números, no a códigos, ¿no? Porque lamentablemente el sistema educativo es un sistema capitalista y es como, bueno, si en el salón caben 40 personas, pues 40 personas tienes como docente, lo cual es súper desgastante, ¿cierto? Y bueno, así funciona, pero cuando se pueden dar estos otros espacios donde también sales de esas cuatro paredes y vas a territorio y compartes experiencias, no solo con las chicas que están haciendo el diplomado como estudiantes, sino con las abuelas, o sea, es un proyecto comunitario muy interesante. Y también eso como las empodera, ¿no? Muchas decían, no, nunca hemos estado en un espacio así, solo mujeres, yo nunca pensé que pudiese hacer una investigación,
hicimos un módulo que se llama STEAM. STEAM es un acrónimo de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, que les enseñamos a programar circuitos. Y ellas eran, no, profesor, vamos a dañar eso, no, me da miedo, no, hágale. Todas pudieron programar circuitos, hacer unas cosas increíbles, entonces es como ir abriendo caminos, como decimos allá, ir abriendo nuevas trochas, ¿no? Que te llevan a nuevos mundos. También ver cómo ellas van empezando a confiar más en sí mismas, a poder expresar sus ideas, pararse frente a un público y contar lo que están haciendo. Talentos, hay talentos ocultos. No, profesor, es que yo no sé dibujar. Bueno, y es como, pero perdón, que eso tan espectacular. Entonces, han surgido una cantidad de cosas maravillosas en ese proceso y a mí me hace sentir pues muy orgullosa porque también uno se va transformando en ese camino, ¿no? De ver ellas cómo se van empoderando y también uno cómo se va reconociendo como mujer, ¿no? Allá en la cosmogonía indígena la mujer es la abundancia, ¿no? La que siembra, la que produce, la que alimenta. Entonces es como tomar ese poder y transformarlo en otros espacios o aprovecharlo en otros espacios como académicos pero no convencionales. Qué belleza, no, es una labor hermosa que se está haciendo con estas mujeres y no solo con las mujeres porque como mencionas son mujeres cabeza de mamás, entonces también están abriendo un camino para esos hijos, mostrarles como otras alternativas y claro, cuando uno potencia a su ser, ese es el legado que está dejando también a sus hijos, a su familia, a su territorio, porque sí, ese símbolo de la sabiduría bajo la cosmogonía de ese lugar donde están haciendo esta labor, pues es la abundancia también es en reconocer esas virtudes de todas estas mujeres. Claro. Sí, y en esa parte de crecimiento personal, ya enfocándonos más en ti, Angie, ¿qué cambios has visto tú también como internamente al estar también todos estos años compartiendo con una comunidad, con esta comunidad indígena y todos los saberes que te han compartido y como que te ha tocado como esas fibras internas el estar compartiendo con ellos? Mira que por muchos años yo sentía que estaba como en otro mundo, ¿sabes? Cuando salía de vacaciones, iba a Bogotá o así para ir a visitar a mi familia, yo a veces no contaba muchas cosas porque yo decía, no, es que no me van a entender ni la mitad de lo que les voy a decir, o me sentía que eso era como otro mundo. Yo sentía que tenía como dos vidas paralelas, ¿no? Cuando yo viajaba y cuando estaba allá. Y también con el tiempo ha sido reconocer ese privilegio de estar en un lugar donde hay, claro, hay un montón de retos, porque por supuesto la Amazonía tiene algo y es que hasta hace poco está en el radar del planeta y del país. O sea, es la mitad de nuestro territorio, casi la mitad, el 42% de Colombia es Amazonía. Y antes, en noticias, era mitad para arriba, eso allá no existía. Entonces, yo estaba en un lugar que no está allá en el Amazonas. ¿Quién sabe qué hará allá? ¿Dónde estará? ¿Cómo vivirá? ¿No? Todos los imaginarios también que se construyen desde National Geographic, ¿no? Es como la selva, todo el mundo así con arco, con flecha, como muchas cosas. Entonces al principio era complejo, pero claro, con el tiempo te vas dando cuenta de los privilegios que tienes de estar en un lugar que además energéticamente es muy poderoso, porque la selva, yo ahora digo, la selva tú llegas o te abraza o te saca. O sea, yo conozco personas que llegan una semana y chao, y otras que llegamos una semana o 6 meses y nos quedamos años porque nos abraza. Entonces, digamos, me transformó en cuanto a abrirme a cosas nuevas, a nuevas cosmogonías, a nuevas formas de entender la naturaleza, a nuevas formas de conectar, ¿no? Y también desde esa formación científica que tiene uno, que si no se comprueba no existe, pero tú vas allá y pasan cosas que tú dices, a mí explíquenme esto. Conocí unas amigas, yo llevaba poquito tiempo allá y ellas fueron a hacer su rural a un lugar que se llama Miriti, que es un corregimiento, odontóloga y enfermera. Y cuando volvían a Leticia, tenían así como pequeñas vacaciones, contaban las historias que ellas decían, no tenemos explicación. Llegó una paciente a tener un bebé y el bebé no nacía, no sabemos qué pasaba. No, es que el médico tradicional me hizo algo porque yo lo iba a perder, entonces toca llamarlo a él para que deshaga ese amarre que hizo. Y decían, él llegaba, hacía y nada.
y nacía. Entonces, a mí explíquenme esas cosas. Amigos que les decían que no coma ese pescado si está allá porque están en una dieta, eso no pasa nada, estuvo enfermos, hospitalizados sin saber qué tenían, llame allá a la abuela a ver qué era lo que tocaba hacer, y salían. Entonces, ahí a ti la cabeza pues ya te sabes, pero no hay manera. No, o sea, o se te transforma o se te transforma. Y a mí esas historias siempre me han gustado, como esas cosas que no se pueden explicar, siempre me han llamado la atención, curiosidad, ¿no? Y claro, estar en un lugar donde pasan un montón de cosas inexplicables también es fascinante y te cambia la manera de ver el mundo. Totalmente. Ahora que ya estamos como yéndonos a esta línea de lo inexplicable, de lo místico, y agradeciéndote mucho por contarnos esta parte de tu labor y tus estudios que están muy interesantes, y luego me encantaría ahondar un poco más en esta parte, pero justamente este espacio es para hablar desde esta parte de lo que a veces no se puede explicar desde la ciencia. Me gustaría mucho, Angie, que nos contaras cómo, como ahorita mencionaste, siempre me ha llamado la atención como eso que no se puede explicar. ¿Cómo ha sido como ese camino ya desde esa parte, ese gusto a lo inexplicable? ¿Cómo concibes tu espiritualidad o esa conexión que tú tienes con lo invisible, con lo que no se ve pero se siente? Sí, pues siento que es como muy diversa también, así como es la selva amazónica con una diversidad así increíble. Creo que mi espiritualidad también es muy diversa. Porque bueno, uno asocia mucha espiritualidad con religión, ¿no? Sí, vamos y a son dos caminos similares pero diferentes, y me gusta pensar que la espiritualidad es más una experiencia, ¿no? Más como lo que tú puedes vivir a partir de eso. Y sí tengo una corriente católica por mi familia, mis abuelitas, mi abuelo materno, mis papás, ¿no? Como que es algo fuerte, y pues tú naces y te bautizan y ya te meten en ese camino, y sobre todo por el ejemplo que me ha dado mi mami, es como así, el máximo, o sea, vivir la religión como la vive, además como vive su espiritualidad, para mí ha sido clave. Porque una cosa es ir allá, la bendición, y salir a hablar mal de todo el mundo. Otra cosa es ser coherente con lo que piensas, con lo que sientes y con lo que haces. Y creo que mi mamá es un vivo ejemplo de eso. Entonces me gusta practicar el catolicismo, voy a misa sin problema, hago mis oraciones, tengo mental, me gusta. Pero también la vida me ha llevado a explorar otros caminos con los que me he sentido muy conectar. No ha sido como, ay, no, eso es del demonio. No, yo digo, ay, eso está chévere, como que yo digo, se me da tan naturalmente. Entonces, pero creo que a la mayoría nos ha pasado que volvemos a eso en nuestros momentos del día, ¿cómo es? La noche oscura. La noche oscura del alma. Porque claro, espiritual. Yo de niña, yo me acuerdo que hacía mi altar y a la Virgen le ponía que florecitas, le rezaba porque me encantaba, me gustaba esa conexión. Luego cuando entré a estudiar biología, Dios no existe. Yo seguía viendo a misa, pero porque mis papás son masones, y yo, ay, por favor, vamos, pero ya era como, ay, no creo en eso, no sé qué. Pero ya dentro de mí seguía creyendo en que hay algo más. ¿Cómo podemos ser tan antropocéntricos de pensar que no hay nada más? Como decir que no hay vida en otros planetas. Es como, no, para mí eso, no, nunca ha sido como nunca he dado que hay más cosas, ¿cierto? Entonces, cuando empecé a estudiar biología, no, estaba como, es como que ya no es lo mío. Y me fui a vivir a Leticia, y allá yo solita decía, tengo ganas de ir a misa. Y me iba a misa, pero también tuve una pareja que decía, yo soy ateo, no sé qué. Entonces, como que yo le decía, voy a misa, o bueno, a vuelta, y ya. O sea, ya vivía con mi espiritualidad muy conmigo, pero no muy practicante, porque estaba más metida en el mundo académico y en discusiones académicas, y eso me sigue apasionando, y es que yo no veo que una cosa le quita a uno la otra. Pero esta pareja, cuando terminamos, no, a mí se me acabó el mundo. O sea, fue como si este tapete me lo quitaran y me quedé como, ¿y ahora qué pasó acá? Claro. Para mí creo que ese fue mi antes y mi después. Porque, sí,
Y para mí, mi estudio, mi academia siempre ha sido mi burbuja. Como que ahí, si yo estudio, si yo hago mis cositas, el resto se puede caer, pero aquí sigo funcionando. Pero esta vez no pude, estaba ya haciendo el doctorado. Imagínate. Entonces tenía una beca, eso además es una presión, para mí, una responsabilidad social. Claro, o sea, me están pagando por estudiar y voy a perder, o sea, no, eso no se puede. Y si pierdes te quitan la beca. Claro. Entonces, yo dije, ahora, ¿cómo me agarro de esto? Porque yo me sentaba, tenía que escribir el proyecto de mi tesis para empezar campo y no, pues estabas en pleno duelo, no, otras veces yo eso como que guardaba en un cajoncito y seguía en lo mío. No, esta vez me superó, no pude. Con él habíamos planeado ir a visitar a mi papá, que vive en Estados Unidos. Él finalmente no fue porque le salió un trabajo, entonces me fui yo. Llegué a donde mi papá, pero así para recoger en cucharita. También fue bonito porque con él habíamos tenido como algunos choques y yo iba así como brava, como puedes ir a pelear con él. No, yo llegué allá y fue algo muy bonito porque él me dijo, ves, como mi niña pequeña, vente, aunque es papá, abrazo, vente, y eso fue para mí súper importante. Entonces yo había que busqué tener la cabeza ocupada, entonces yo quería estudiar inglés. Fui 1000 veces a presentar el tal examen para entrar a la academia en Estados Unidos, pero eso no debe fallar nada. Pues no había internet, pues algo pasaba. Ay, yo ya me estaba volviendo loca porque como decía, necesito tener esta cabeza ocupada porque me empezó a dar ansiedad. Yo nunca había sentido eso. La gente hablaba de ansiedad, ¿qué será eso? No, eso era despertar y sentir que algo se le estaba uno comiendo el estómago y podía dormir, era porque terminaba agotada de estar todo el día sintiendo esto. Y ahí estábamos pues con mi pareja, estábamos como bueno, vamos a darnos un tiempo. Pero yo creo que mi corazoncito ya sabía que eso no iba más, pero yo igual seguía ahí la perra, porque no quería perder eso, ¿no? Ya había como unos planes bonitos a futuro, de tener familia, de muchas cosas, ¿no? Sí, lo que nos pasa a todos. Entonces ahí, finalmente un día logré entrar hasta el curso ese de inglés, y bueno, ese mismo día como que no, si quieres ya vaya a clase, ¿no? Ya entré a clase, y entraron 2 personas más conmigo ese día. Y una de ellas se acercó a mí, era colombiana, y me habló, me dijo, ay, trajiste 11, yo tocó otra vez 11, no, ven, yo te comparto. Y nos pusimos a hablar, y yo no sé qué me dio con ella, y yo terminé así, no, estoy mal, me está pasando eso, y ella, ay, no, ¿por qué no meditas? Y yo, pues es que meditación. Y ella empezó a darme herramientas, que yo en medio de mi angustia, yo decía, yo hago lo que sea. Si a mí me dice que meta un cuarzo en un agua y me la tome, yo me tomo eso. Yo hago lo que sea. Y ella fue súper linda y cuando estaba con ella me pasaba la ansiedad. Y yo le dije, Margarita, mira que cuando estoy contigo se me va la ansiedad. Y decía, ay, eso pasa a veces, no sé qué, es que yo conecto con los ángeles y hago reiki. Todo me sonaba chino, pero yo, che, ya me regaló una pulserita de cuarzo. ¿Qué es eso? A mí casi me han gustado los colgandejos, decía mi abuelita. Ya está linda, pero yo me ponía, me acuerdo que era de ojo de tigre, creo que era, o citrina, alguno de los dos. No, entonces cuando yo ya regresé de allá, yo le dije a ella, ay, oye, yo siento que me voy a enfermar o que algo no está funcionando bien en mí, pero es que ir a un médico, pero no un médico como normal, le dije eso. Dijo, no, yo te tengo la perfecta, ella es maravillosa, ella me ha enseñado mucho, mira, te doy la tarjeta, yo le escribo y le digo que tú vas a ir, que saque cita. Pues yo de una, eso sí, yo me pongo algo y ya me voy, sí. Entonces le escribí, puse cita con ella, Magda, así hermosa, que la amo con todo mi corazón porque ha sido mi gran maestra espiritual. Y pues fui allá, le conté mi historia, me dijo que me acostara en la camilla, bueno, me puso aquí unos cristales, y me empezó a decir así, que no sé qué, se siente como rico. Y entonces me empezó a llevar por ese proceso de, bueno, mira, es con la persona que tú estás, ustedes ya están como yéndose por caminos diferentes, sin embargo, intenta esto y pues vamos mirando por el camino que va pasando, tómate estas gotitas homeopáticas, yo compré de una vez como a 3 frascos de cada una por si acaso, que metiera un cristal en agua y me tomara el agua, yo que pintara, mandarme, yo decía, si con eso yo puedo salir de esto, lo hago. Yo lo que quería era salir de ese estado donde
yo no sabía quién era yo, no sabía quién era yo me había perdido en esa relación y a mí se me olvidó quién era Angélica. O sea, eso fue pena. Mi director de tesis de doctorado, pues claro, me había sido desbaratada, tenía uno allá en Leticia y otro en Estados Unidos, y el de Leticia me dijo, porque me vio muy mal, ¿qué pasó? Y yo, no, que estamos mal con mi pareja, no sé qué. Y me dijo, ¿y quién eres tú? Y yo, ¿qué pude responder? Yo me quedé pensando, yo no sé. O sea, yo me había perdido, a mí se me olvidó quién era yo, de lo que era capaz, y ese doctorado para mí fue como mi para no hundirme. Tu ancla. Sí, esa fue mi ancla para no hundirme. Y bueno, entonces empecé el tratamiento con ella también. Una amiga me ha contado de un psicólogo que también la ha atacado una cosa horrible, entonces También un psicólogo. ahora le decimos San David, porque nos ha ayudado a muchas en nuestros procesos. ¿Y cuál era cuál es la formación o los servicios de Magda? Magda, ella estudió medicina, sí, pero luego empezó a estudiar Reiki, aromaterapia, canaliza pues seres de luz con ángeles, o sea, sí, todas esas cosas bonitas y hermosas. Además ella es una persona lindísima, con un corazón generoso, o sea que esas llegadas como que tenías que llegar a conocer a Margarita, Margarita, por eso la sincronicidad del universo. Y yo caminando porque decía, pero si yo no, ahora es como, bueno, como dice mi mamá, nena, si no salió por algo será. Súper verídico. O sea, si no llegas a ese punto, no llega toda esa asistencia. Claro, y ella y el otro chico que entró se volvieron mis amigos y salíamos y íbamos juntos al curso, uno me recogía, o sea, se volvieron como mi sostén también allá. Pero fue así, fue súper maravilloso. Fue como que ocurrió ese día y me abrió esa puerta a esa espiritualidad que yo también había como olvidado, ¿no? Y entonces fue otra vez conectar con Dios, y porque mi papá le gustaba ir a misa allá, entonces yo iba con él. O sea, en realidad fue una apertura muy bonita, y con David también hicimos un trabajo, también me sacó, que fue como lado y lado, y David también es una persona súper espiritual, entonces también ahí ya me dio mis tips, entonces en realidad fue un proceso muy bonito, ¿no? Mira, tan hermoso. Sí, porque ahorita que mencionabas de la noche oscura del alma, son como esos momentos de crisis, de rupturas, de pérdidas, de duelos, y es lo que nos moviliza tanto que uno dice como, tengo que buscar algo que me ayude para hacer, para salir de esto, y lo que decías ahorita, para encontrarme conmigo misma, para volver a mí, porque sí, a veces podemos amar a personas, o podemos estar en lugares que amamos y nos sentimos bien, pero nos desdibujamos un poco, nos olvidamos, nos vamos olvidando como esa esencia más profunda que somos. Claro, y yo me había olvidado de quién era yo, que yo podía ser, y fue algo que me dio tristeza, pero que ahora agradezco, y fue darme cuenta que yo era una persona valiosa, que hacía ya muchas cosas por mí misma, ¿no? Porque ya mi pareja como que en su rollo, en su camino, y yo sentía que estaba acompañada, pero después me di cuenta que no, que yo ya hacía un montón de cosas yo sola por mi lado. Entonces también fue como, wow, yo porque estaba en una relación donde tal vez no me daba el lugar, pero claro, yo en esta vida como que inscribí esa materia, pareja. Sí, mira, cuando decimos compartir la vida con alguien, como decimos, ese maestro, esa maestra, a veces suceden ciertas vivencias que nos permiten hacer esa autorrevisión, no diciendo que la persona sea mala, no, para nada, sino que si vemos en ese autoconocimiento, en esa construcción interior, si vemos identificando, digamos, si estoy repitiendo un tema de
de las memorias de mis ancestros, si estoy haciendo como acciones que me tienen en dependencia emocional, si me estoy perdiendo, o sea, todo lo que nos ayude como a mejorar. Y definitivamente hay a veces personas, lugares, situaciones que son transitorias y llega el momento en que ya, y con él viví cosas maravillosas. Viajaba porque él es catalán, entonces pude viajar a Europa, no, o sea, con él fue una relación muy bonita donde aprendimos, fue una relación tranquila, o sea, fue muy linda, pero claro, sabes que siempre hay momentos donde ya cada quien ya tiene caminos diferentes y es lindo reconocer este maestro que él fue para mí, todo el amor que nos dimos, todo lo que logramos construir juntos, porque los conocimos allá en Leticia, entonces, sí, hicimos un hogar bonito allá en medio de la selva y es eso, es quedarse con los aprendizajes, honrar todo lo que te enseña esa persona y de esas experiencias fuertes también, yo creo que son de las que más uno aprende. Total. Entonces toda mi gratitud para esa persona. Claro que sí, además ya a través de esa experiencia se abre este campo, este regalo tan maravilloso que es volver a encontrarse con Angélica. Claro. Es ese camino de sanación, como muchos lo llaman, o de autorreconocimiento, de transformación. Entonces, hermoso que haya sido a través de esa experiencia que tú digas, bueno, vamos a hacer algo con todo esto que estoy sintiendo, no me voy a quedar aquí pues como sin hacer nada, sino que quiero transformar. Y me imagino que eso hasta el momento actual ha abierto un campo inmenso. Sí, ya entré en ese camino y ya no está. No, porque fue empezar a reconocer cosas que desde la ciencia como que uno las sabía, ¿no? El poder que tienen las plantas, la conexión que hay de todo, ¿no? Y pues lo que te digo, desde la ecología, uno estudia las conexiones y ahora ver que hay unas conexiones más sutiles, místicas, oye, eso a mí me apasionó y sentir cosas. Yo creo que a mí me ha pasado, es porque hasta toca es que sienta para que crea, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una vez ella me estaba haciendo Reiki y me puso creo que era un cubo sagrado, no me acuerdo, bueno, una cosita ahí. Mírala, yo sentí que esa cosa brincaba así, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y de momento ya me puso las manos y yo empecé a sentir que me estaba pasando corriente. Y yo era inquieta, yo decía, ay, que esto es maravilloso, pero a mí eso me encanta, ¿no? Sentir cosas. Entonces, por ejemplo, no, que vamos a trabajar con los elementales porque ya no sabía que yo estudiaba biología, ni que era ecóloga, nada de eso, sino que un día me dijo, tú tienes mucha conexión con los elementales, con el agua, con la tierra y con las hadas. La campanita, la de Disney. Sí. Y yo, esos animados, las hadas existen. Y yo, ¿cómo así? no, Las hadas existen. Decía, no, ellas siempre que tú llegas a terapia, ellas llegan a ayudarte, no sé qué. Bueno, ¿y qué hago? No, ay, no, deberías comprarte un libro que es súper lindo, no sé qué. Y lo que te digo, a mí me dicen algo y me da mucha curiosidad. Vamos a buscar, salí de una panamericana, conseguí el libro, le dije, mira, Amanda, lo conseguí. Y a mí, ay, no, mira que ese libro ya otros pacientes se los había recomendado, pero me decían que no lo encontraban. Y yo, como que era el único, yo le dije, pues mira, lo encontré. Empiezo a leer ese libro, es un tratado de ecología. O sea, me encantó, es el cuidado por el planeta, habla de estos seres que están en las flores, las que están, por ejemplo, en el agua, las que están en el aire, y como todas son guardianas de la naturaleza. Hablaba de no arrojar residuos, o sea, no sé, yo leía eso y yo decía, pero si es lo que yo es lo que yo creo, ¿sabes? Entonces para mí fue de una conexión muy bonita con esos seres que muchos dicen, claro, las hadas que no, sí existen y yo he pedido como en sueños, yo las quiero ver y sí las he visto en sueños. Un día me llegó una así, como una lucecita y era así pequeñita y brillante y verde, pero muy claro, y entonces en muchas terapias con ella, entonces me vamos a trabajar con las hadas y ellas son como fuertes, ¿no? O sea, como que cuando son los elementales, tú los sientes, ¿no? Entonces, claro, yo sentía cuando lo que te me ponía las manos, sentía o electricidad o lo que yo decía, no, a ver, dígame que esto no existe, si yo lo estoy sintiendo, sin, como dicen, sin meterme nada, ¿no? Así nomás. Entonces, para mí todo eso fue un mundo así como que se me abrió
Y ella me empezó a dar, no, que mira que usa estos cristales, no, pues ahora ando con porque me encantan. Entonces yo me imagino que son como esas memorias, esa sabiduría que tiene nuestra alma, nuestro espíritu, y por eso esas cosas no se te hacen extrañas ni ajenas, ¿no? Porque tal vez estás recordando y conectando con cosas que están o han estado en tus caminos. Sí, sí, como lo mencionas ahorita, o sea, por una parte desde lo científico ahora no desconocemos que todo, esa ecología, todo está conectado con todo, y para muchos, y sé que muchas personas se están aperturando a esto, es conocer que hay un campo espiritual, que hay un campo energético donde confluyen muchas otras energías, muchos otros seres, pues muchas otras personas desde otros conocimientos, pues en este enfoque que hablan del más allá, de las dimensiones, de otros campos, otras ciudades, lugares energéticos, pero que ya estamos en un punto donde no podemos negar la existencia, porque lo que decías, o sea, poder experimentar estas sensaciones, poder experimentar este encuentro con estas energías, como decías, sin estar bajo el efecto de algo más, y sobre todo también que yo sé que muchos sectores de la ciencia ya lo están estudiando, digamos que son las capacidades extrasensoriales, las personas que pueden ver otros seres, que pueden escuchar, que pueden sentir, que pueden canalizar. Ya estamos en un punto donde no podemos negar, y si lo hemos experimentado personalmente, ustedes ¿cómo lo vamos a negar? ¿Cómo voy a omitir algo que yo sentí? Y mira que, claro, digamos, mi parte científica siempre ha estado ahí presente. Encontré un instituto que se llama el Heart Math Institute, que queda en California, y es increíble, porque es ciencia, pero está encontrando otras cosas. Por ejemplo, lograron medir el campo electromagnético que tiene el corazón. O sea, así con instrumentos midieron la distancia y hicieron diversos experimentos. No sé si te ha pasado que a veces uno se encuentra con una persona y uno, uy, esta persona está como malo, uy, qué mala energía, o qué energía tan bajita, y uno como que a veces la siente. Pues eso lo lograron medir. Entonces ponen, por ejemplo, un electrocardiograma y muestran como, por ejemplo, si yo estoy triste o angustiada y tú te acercas, nuestros ritmos del corazón se sincroniza, exacto, y por lo general es como que cuando tú estás bien son unas ondas muy simétricas, y cuando estás mal son muy como caóticas, y por lo general digamos como que lo caótico le gana a lo simétrico, ¿no? Entonces, otro experimento que a mí me encanta porque me gustan mucho los animales es, creo que es el hijo de uno de los científicos de allá, está en un cuarto y en otro cuarto está su mascota, y le dicen al niño, piensa en tu mascota, en cuanto lo amas, no sé qué, el corazón de los dos se sincroniza, estando en lugares diferentes. Entonces, la ciencia ya nos está dando evidencia sólida de que hay otras cosas, de que eso que llamamos energía es cuantificable, ¿sabes? Incluso están estos gráficos que hacen mostrando eso. Las plantas se comunican. O sea, yo digo con razón, las planticas, cuando tú le hablas a mi abuelita, hay que hablarle a las planticas, está demostrado científicamente que crecen mejor, que florecen cuando tú les hablas, porque también sienten. ¿Qué ha pasado con nosotros? Que somos más empáticos con lo que más se parece a nosotros, con los animales no humanos, ¿cierto? Un perro, un conejo, sobre todo si son mamíferos, ¿no? Son más, nos generan más empatía porque se parecen a una planta, es como que no, ella está sintiendo que sus sistemas de comunicación nosotros no los podemos percibir, pero ellas, por ejemplo, hablan. Hace, creo que un año, hicieron un estudio con unos micrófonos especiales para poder escuchar las ondas que emiten cuando están estresadas, cuando no tienen agua, cuando las rompen, eso más cuando están contentas. También me encanta, es una cosa hermosa. En estos días veía también un experimento que era que como que en la sensación de las plantas las anestesiaban como para ver si tenían algún cambio, si sentían y no sentían, y efectivamente se adormecían y no sentían. Y otro que me pareció muy curioso era ponían una plantica y le conectaban pues los electros para registrar pues sus movimientos, y mira que era como que iban como a cortarla o a encenderle fuego, y reaccionaba, arrojaba pues unos gráficos,
Y me pareció muy curioso porque este experimento luego lo hacían, pero solamente desde el pensamiento. El científico lo que hacía era pensar como la voy a cortar o o le voy a hacer algo y reaccionaba solo con el pensamiento. No, es una locura. Claro, y eso desde la física pues se ha demostrado, ¿no? Que el observador altera las partículas. Entonces es como hay un montón de elementos que omitimos o a veces no conectamos. Muchos científicos sí lo han hecho y nos lo han enseñado. Y por ejemplo eso que mencionas de las plantas de anestesia es muy curioso porque entonces eso nos lleva a pensar, tienen un sistema nervioso, porque además es la misma anestesia que nos anestesia a nosotros y los otros animales no humanos. Entonces tienen un sistema nervioso como el nuestro porque sí les hace efecto la misma sustancia que a nosotros. Claro, pues este no es un rastrojo o un palo inerte, o sea, está comprobado que es bien vivo. Y ahora los hongos que son otro universo, el wifi de los bosques, ¿no? Y cómo, y mira, otro ejemplo de lo que hablábamos de la cooperación, como organismos que son de diferentes especies, porque un hongo está por acá y una planta está en otro lugar, digamos, del árbol filogenético. Entonces, cómo estos organismos cooperan. Y resulta que los hongos, esos que se encuentran, ¿no? Subterráneos, que es el micelio, son una cantidad de conexiones que conectan con las raíces de diferentes plantas de árboles. Si hay un árbol, así no sea de mi misma especie, entonces, por ejemplo, no sé, tengo aquí un mango y acá un manzano, y el mango no tiene nutrientes, está enfermo, a través de esa red le pasan nutrientes para que esté bien. Qué hermoso. Entonces, mira toda la cantidad de ejemplos de cooperación y estamos hasta ahora como abriendo esa nueva puerta. Sí, y digamos que, bueno, se está abriendo al mundo, pero que esos mismos conocimientos ya los han tenido por años los ancestros de las comunidades indígenas, claro, totales. Ellos se ríen cuando no hay cuenta cosas, pero ya lo sabíamos, eso está en el cuento de origen, en la historia de origen de nuestro pueblo. Entonces, ¿sabes? Se están descubriendo el agua tibia, pues. O sea, tiene mucho para enseñar. Angie, volviendo un poco como a tu, también esas vivencias en este campo del mundo espiritual, de estas terapias a las que estos retos transformadores en los que a veces vivimos nos llevan justamente a buscar otras alternativas. Ya nos has contado pues como la experiencia que tuviste al empezar a ir a terapia, estas vivencias. ¿Qué otras experiencias o cómo has sentido tú que llegar a este mundo de las terapias alternativas te ha aportado? Mucho, porque mira, yo digo, si invertimos tiempo, dinero en estudiar, ¿no? En hacer eso, una maestría, un doctorado, ¿por qué no invertir en ese otro tipo de conocimiento que nos va a enriquecer, ¿cierto? Y que nos va a hacer la vida más bonita, más tranquila. O sea, yo siempre he dicho, a ti te mandan por un camino y te dicen, ¿quiere una linterna? ¿Quiere un machete? No, así, yo me voy así nomás. Así tenemos esas herramientas, ¿por qué no usarlas? Que lo que resuene con cada persona, ¿cierto? Por ejemplo, mira, yo tantos años que viví allá y de otra persona dice, no, en esa tusa me voy a tomar yaje o algo así, pero no, yo con las sustancias, no sé por qué me da a veces miedo, no sé si es como o tener el control, no sé. A veces hay ciertas medicinas que no resuenan con eso. Eso, sí, y yaje, en un momento dije, quiero hacerlo, pero que la práctica me busque. Ya pues uno también tiene como ciertos conocimientos, yo decía, la planta me va a buscar cuando ya sea el momento en que pueda, y fue, también tuve esa experiencia. Sí, tuve esa experiencia y fue muy bonita, enriquecedora, fuerte, porque sí, también es ahí, no tiene esos momentos donde, bueno, en mi caso, donde sentí que me moría, que ya me llevaban como a un pantano, me sacaban algo, o sea, como algo así como tienes que morir para volver a renacer, y luego me sembraban como una semillita y empezaba a crecer, entonces fue un viaje increíble, fue un viaje muy bonito y conecté mucho con la Pachamama. Siempre una voz que me estuvo hablando, ahora digo, era ella todo el tiempo guiándome, como diciendo, bueno, ahora vamos a llevarte allí, ahora vamos a mostrarte esto, ¿no? Como mi acompañante de viaje. Ahora digo, no, pues era ella, porque en un momento te recuerdo que fue muy triste,
me dijo como quiero mostrarte lo que me hacen a veces. Ay, mira, yo lloré, pero creo que nunca había sentido algo como tan visceral, y fue un dolor y una tristeza, era como si me arrancaran la piel, así cuando deforestan, cuando incendian, o sea, fue una cosa así súper fuerte, pero después me mostraba como, mira, cómo puedo volver a renacer, como ese poder que tiene ella, ¿no? De volver a renacer, que es el poder de la naturaleza, que a pesar de mira todo lo que le hemos hecho a nuestro pobre planetica, él todavía sigue ahí, sigue manteniéndonos, sigue floreciendo, sigue dándonos alimentos, sostenibilidad. Entonces, esa fue una experiencia. Y hermosa experiencia conectarte con la conciencia de la madre tierra. No, fue increíble. Ahí como que reafirmó, no, yo estudié lo que tenía que estudiar, o sea, ahí no hay de otra. Y lo que te digo, como que se abren puertas y digo, uy, quiero hacer eso, quiero hacer. Entonces, otra gran maestra que tuve, o que tengo todavía, es Jenny, y ella me hizo registros akáshicos, porque me pasó como que se estaban repitiendo cosas de pareja, y yo dije, pero yo mando, pues hice las tareas, no sé, las tareas, ¿qué pasó? No, hay algo más allá. Me dijo, no, esto puede ser algo de vidas pasadas, vidas pasadas, hay vidas pasadas. Bueno, no, que registros akáshicos, yo no sé qué es eso, pero bueno, allá, buenas para los registros akáshicos. Y claro, ahí eso fue también otra puerta que se abrió. Además, ella me recomendaba libros, y yo en vez de estar escribiendo mi proyecto de tesis, era leyendo esos libros, que en ese momento ahí sí me podía quedar concentrada, ahí sí podía estar, ¿sabes? Cuando me sentaba yo, no, mira este libro, que eso no lo escuché. y con mérito. Y con mérito. No hay que me demoré por ese pequeño bache que tuve. No, además, es que pasó eso, y a mi papi le dio un infarto en los Estados Unidos. Así, o sea, todo el mismo tiempo. El día que mi pareja se fue de la casa, ese día me llamaron mi mamá llorando a decirme, mira, tú tienes visa, ve por favor, tu papi está hospitalizada. Mira, no, y con esos masculinos a propósito. No, para mí fue de los, o sea, yo lo tengo así como esa sensación de auxilio, porque claro, tu pareja es tu sustento, él ese día se fue, y pasa eso, no, yo no sabía de qué agarrarme, como dicen. Entonces, bueno, hice eso de los registros akáshicos, que también fue súper interesante, y yo ya me había estado leyendo un libro, El plan de tu alma, entonces como que yo ya sabía como de qué iba a decir, me pareció muy interesante, y entonces claro, ella también me ayudó a entender muchas cosas, a limpiar, ¿no? Entonces me dijo, mira, tú has tenido un montón de relaciones de pareja donde te han dejado, y claro, y mi autoestima entonces entonces empiezo a trabajar en el amor propio, que eso uno sigue siempre. Ajá. Entonces esa me pareció muy interesante, y también como que también me han puesto unas personas con las que he resonado y que me han dado una información muy sabia y muy amorosa. Entonces eso me ha parecido lindo. Y luego conocí a Cristina, que ella hace terapia de restauración espiritual, y la conocí pues porque ella es mamá de uno de los amiguitos de mi sobrina mayor, y mi sobrina también tenía un episodio complicado y ella la ayudó, y yo dije, yo quiero conocer a Cristina también. Me ha ayudado a limpiar como patrones, a también cuidar cosas de mi salud, que todo está muy vinculado a lo que uno siente, ¿no? Miedo, cosas que a veces uno tiene en el presente, otras que vienen por allá de vidas pasadas o heredadas de su árbol genealógico, de sus antepasados. Entonces con ella también ha sido muy chévere, he aprendido muchas cosas. Me hice un curso de radiestesia, que también me parece como una herramienta súper bonita, y contigo y con Adri, que una de las cosas como que yo, bueno, era buena vivir antes, pues como que uno se imagina que en estos lugares no va a encontrar esos espacios, ¿no? Porque, por ejemplo, las que te menciono, pues uno necesita ir a que
en Bogotá. Jenny, ella sí, no la conozco personalmente porque ha sido virtual, porque creo que vive en Cúcuta, pero han sido así como mis tres maestras que me han guiado y dado como mucho soporte amoroso. Y llegué acá y un día yo estaba viendo Instagram y eso del manantial y vamos a regalar un reto, y conocí a Adri, y Adri me abre esta puerta maravillosa aquí al grupo del Círculo de la Palabra, que para mí fue así como mi regalo de cumpleaños de este año. Sí, además con ese cambio de Anita Virán, es como bueno, otro cambio de vida, otra apertura. Y justamente como la vida diciéndote como, bueno, te vamos a tener también esa oportunidad de seguir con tus procesos de crecimiento, tus terapias. Exacto, entonces claro, por ejemplo en esa terapia con Adri ocurrió algo muy hermoso, y era que yo todavía no me sentía como de este territorio, ¿no? Como enraizada, más porque después de haber salido de Leticia, que eso fue hace ya 3 años larguitos, volví y fue otra vez como ¡pum! Allá algo se me abrió, y entonces era como otra vez como queriendo estar allá, pero acá, y viajando. Entonces fue como un momento que me empezaron un hormigueo en las piernas, pero una cosa que yo ya no podía dormir, que me hacía para un lado, que me hacía para otro. Y Adri me dijo, en la terapia me dijo, yo también lo sentí, yo también sentí algo en las piernas. Me dijo, y lo que me llegó es como enraizar, es seguro para ti enraizar, es seguro para ti estar acá, aquí hay caminos para ti. Y fue muy curioso, pues porque ella como que me abrió esa puerta así como, si quieres, y yo, bueno, y llegué acá y fue como mi gratitud, porque pues encontré este espacio tan lindo. Luego ya con la terapia que hice contigo también fue así como increíble. Entonces es como uno ir también viendo qué cosas van resonando con uno y qué le van aportando, ¿cierto? Y es chévere porque a pesar de que son personas diferentes, sí es como, o sea, ahí uno se da cuenta, sí, porque es como que dan mensajes, tienes que trabajar esto, sí, ya lo trabajaste, esta tarea ya va bien, ahora vamos a empezar esta otra. Entonces es algo muy bonito, y siento que nutrirse de varias fuentes es válido, ¿no? Porque no es como, no, entonces ahora como yo hago esto, entonces ya la ciencia, no, para nosotros eso está tan conectado, o sea, ciencia y espiritualidad para mí están tan conectadas que ha generado un daño el que no estén para algunas personas conectadas, ¿no? Porque es como hacer una ciencia desde el ego, desde ponerle el pie al otro encima, o a costa de cuantas cosas por triunfar. Sí, totalmente. Mira que entre todo eso Andy mencionas muy bonito, porque abrirnos a este campo también como de buscar esos elementos que nos aportan desde las terapias, porque es que desde la psicología es totalmente valioso, desde el Reiki, desde los registros akáshicos, o sea, en cada medicina, en cada terapia, en cada espacio como de reconexión y de bienestar, hay cosas muy valiosas, pero ahí hay un punto muy interesante, y lo hablábamos en otra de los episodios, y es que hay mucha oferta ahorita, pues también desde ese ámbito del holístico, de las terapias, y no es una carrera como el que más sane primero, tengo que sanar ya, sino que es justamente ir encontrando los lugares, las personas adecuadas para tu proceso, como para aportar. Entonces, bueno, necesito ver algo de mis vidas pasadas, necesito ver algo de mis ancestros, necesito conectar con mi amor propio. Entonces cada lugar, como lo decías ahorita con el yagé, cada momento llega, cada persona llega cuando estás preparado. Exacto, y llegan como esas personas propicias que te van como abriendo ese camino y te van aportando ese mensajito, esa guía, esa ayuda a eso que tanto necesitamos. Y algo muy importante que creo que ha sido un aprendizaje muy valioso en este proceso es conectar con este radar. Mira, a uno le enseñaron que no escuche el corazón, que es mal consejero, la mente, lo racional. Y para mí es todo lo contrario, o sea, este radar no se equivoca. ¿De dónde es el palpito de la mamá? El presentimiento, eso está aquí en el corazón. En este instituto que te cuento también han hecho eso. Esto tiene un sistema nervioso tan complejo que incluso puede percibir antes que el cerebro.
Entonces hacen un experimento, por ejemplo, pasando imágenes. Y pues aquí con los electrodos conectados para ver cómo el ritmo cardíaco, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una imagen de un paisaje, pero antes de que apareciese, por ejemplo, una imagen de un accidente o algo, el corazón ya lo sintió. Sí. No, ahorita no me acuerdo con exactitud, pero hay como un tiempo que a uno no le pasa, como que no voy, o como que, entonces, digamos que aprender a conectar con este corazón sabio que tenemos te da la guía de a dónde sí y a dónde no, que conecta contigo. Y otra cosa importante que he aprendido en este camino es ser muy paciente con uno mismo. Total, porque por ejemplo, yo soy especialista en darme rejo y ponerme siempre la vara muy alta, y es como hay que ser paciente. Hay días en que uno hace la tarea bien, hay días en que uno la hace en 1 hora, hay días en que 3 horas y no avanzo nada. Este proceso es así. Y otra cosa, eso no es así, eso es así, es una espiral. ¿Y por qué no? Yo le decía a Magda, pero yo siento que como que chupa atrás todo el tiempo, porque mira, otra vez me pasa me decía, no, eso no es así. Además, algo bonito que aprendí es como, puede que sea la misma piedra, ¿cierto?, con la que te vas a estrellar, pero tú ya no eres la misma, tú ya estás en otro punto, y eso también nos enseña que el tiempo no es lineal, sino que el tiempo es más como una espiral, y puede que estés aquí, pero luego estás acá, entonces tú ya no eres la misma persona que se va a enfrentar con eso. Entonces de cuenta que tuviste un problema en primaria, y ahora estás teniendo ese problema, pero ya estás en bachillerato, ya tienes otras herramientas, pero ya no es lo mismo. Sí, total, me encanta, me parece tan valioso lo que nos compartes, porque, claro, cuando decimos, listo, voy a ir a terapia, hacer un proceso de sanación, uno cree como, bueno, ya me resolví la vida. No, van a haber momentos en que pronto esas tareas que sabes que tienes que hacer, cambiar hábitos, dejar ciertas cosas, vuelves ahí, y no es como latigarnos, sino como, bueno, esto que me está enseñando, ¿qué puedo ver de diferente? O sea, repitió esta misma situación, volvió a tener el mismo tipo de pareja, volvió a tener la misma violencia en el trabajo, se instaló una enfermedad en el cuerpo, y todo llega ahí como con un mensaje para revisar, y es entender como hay que tenernos mucha paciencia en esos procesos, hay que tenernos muchísima paciencia. Sí, y también algo bonito que he aprendido, y sobre todo de mi mami, es esos conocimientos y hacer ese camino no te hace mejor que nada. Totalmente. ¿No? Porque existe a veces una creencia, incluso algunas personas lo practican, que es como yo voy por este camino, entonces ya miro al resto por encima del hombro porque soy mejor que otro, y eso no es así. Sí. Gracias por mencionar eso, porque es muy importante entender que porque haya elegido un camino diferente, haya elegido un camino espiritual, esté practicando algo, nadie, lo mismo de la cooperación que mencionabas en el ecosistema, claro, ponerle el pie a sí, totalmente, me encanta que hayas traído ese mensaje acá, Angie, para todos nosotros, porque lo más bonito es tener esa compasión, autocompasión primero para nosotros, para nuestros procesos, y también entender que hay personas que están atravesando muchas otras situaciones, que no es dejar de autocuidarnos, no es dejar de poner nuestros límites, pero también es tener una mirada como más compasiva frente a las otras personas, totalmente. Y también que cada quien tiene su camino. Yo por lo menos cuento a personas que veo en situaciones similares a la que yo pasé, como que, oye, mira, me sirvieron estas herramientas, yo lo cuento, y hay personas, muchas, como, oiga, sí, además yo me decía, ¿cómo haces para que recomendar tantas personas y queden en el yo no, pues yo no, ¿cómo las convences? Yo no, pues yo no sé, yo les cuento como desde mi experiencia, ¿no? Y yo, como que es lo que te digo, o sea, si yo veo a alguien que se va a ir por un camino sin linterna, sin machete, oiga, venga, miren, hágale, de pronto le va mejor. Si usted ya no quiere, pues bueno, pero a mí me gusta compartirlo, ¿no? O sea, yo digo, si de verdad uno se puede ahorrar tantos golpes, que uno los lleve más bien como así más suavecito, ¿por qué no hacerlo? Este camino, obvio, empieza uno a abrir capas y van apareciendo cosas dolorosas, pero que cuando tú logras hacer el proceso
y además que si lo haces en compañía, como con seres como tú, como Adri, que le llevan a uno como así, como, venga, yo lo hago aquí un poquito, mientras que usted se recupera, claro, se hace el camino más fácil, y no se lo hace solo uno, sino también a las personas que están alrededor, ¿no? Si uno está bien, creo que las personas que lo aman a uno también van a estar mejor. Sí, Andy, súper bonito lo que dices, porque, por ejemplo, cuando dices que le recomiendas y cuentas tu propia historia y experiencia en esos cambios de vida, en estas terapias, pues uno no sabe a quién le pueda resonar, como pueden ser las personas que digan, no, pues yo cómo voy a hacer eso, qué voy a hacer, eso no me gusta, o eso no cabe dentro de mi sistema de creencias, pero si uno cuenta sus historias, que es lo que estamos haciendo hoy, a cuántas personas eso le puede llegar a movilizar, a sentirse identificados, como que algo, o abrirles la puerta, porque como te pasaba a ti, es como estoy pasando por una situación fuerte, pero no sé a dónde acudir, y de pronto abrirles la puerta a una persona como, mira, puedes ir donde esta persona, puede que te sirva. Y también lo que mencionabas ahorita, pues la labor del terapeuta es acompañar, pero también nosotros seguimos en esa misma autoobservación, es como el terapeuta también va a terapia y se sigue fortaleciendo, entonces como son estos procesos, seguimos siendo esa espiral, y como decías ahorita, de la cooperación, entre todos nos seguimos cooperando, sosteniendo, y sobre todo porque es que no hay que ser terapeuta a veces para acompañar. Cuántas veces uno llegan personas y de la nada te cuentan lo que a ti también te ha pasado, que te cuentan algo, y tú con tu palabra, con lo que puedas compartir, puede ser como ese sostén o ese momento de aliciente para esa otra persona. Claro, y ahí la clave es hacerlo desde el amor. Si tú compartes esa palabra, ese consejo desde el amor, créeme que algo va a cambiar en esa otra persona, ¿cierto? O sea, creo que el mundo se mueve en dos energías, ¿no? El amor y el miedo. Entonces el miedo, todo esto, el egoísmo, la envidia, el dolor, ¿no? Y está el amor, que es como todo lo bonito, ¿no? Yo digo que, mira, me acaba de ocurrir algo, la evolución nos la contaron desde el miedo, que es la competencia, el más fuerte, pero parece que su energía es más desde el amor, desde la cooperación y de sostener todo este planeta tan maravilloso que tenemos. Sí, totalmente. Ay, mi Angie, como siempre, hay muchas cositas que conversar. Estoy feliz escuchándote y quiero que próximamente nos vuelvas a acompañar, porque hay unos temas muy interesantes que profundizar. Y antes de terminar, quiero que para todas las personas que nos están escuchando y acompañando en este momento, les puedas dejar un mensaje. ¿Qué mensaje les dejarías? Bueno, creo que reiterar eso de si hay herramientas para seguir un camino, ¿por qué no utilizarlas? Como que nos dieron un bolsito lleno de cosas para hacernos más fácil este tránsito, y pues abrámoslo a ver qué nos encontramos ahí y qué podemos utilizar para hacernos la vida más fácil. Y el otro es, veamos a estos otros seres que habitan nuestro planeta siendo como hermanos, hermanas de ellos, no como alguien que los pisotea o que los utiliza, sino todo lo contrario, veámoslos con amor, con gratitud, con compasión, porque créanme, desde el doctorado que hice, demostró científicamente que todo está conectado. Si tú tumbas un árbol, los peces, y de ahí en adelante todos los que comemos peces, todos los insectos que vienen del agua, se van a ver afectados. Entonces, si nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo no amar y cuidar este hogar tan lindo que nos tiene? Muchísimas gracias. Bueno, Angélica, agradecerte inmensamente que hayas aceptado esta invitación. Gracias por compartir tus experiencias. Gracias también por esa labor que haces desde la academia, desde la profesional científica que eres, pero también muchas gracias por aperturar ese corazón a también esas transformaciones que vienes haciendo en ti, porque como dice una canción por ahí muy reconocida en el mundo de las medicinas, si te curas tú, me curo yo. Entonces, en esa interconexión en que estamos todos, nos volvemos también ese farito de ir proyectando, contagiándonos de todas esas transformaciones positivas
como humanidad, como planeta, como ecosistema. Entonces agradecerte inmensamente, gracias también a todas las personas que nos acompañaron. Por acá también en la cajita de descripción dejamos tus datos por si alguien se quiere comunicar con Angélica, se siente inspirado. Y Yadi, bienvenida también en un próximo encuentro para que sigamos conversando. Gracias, Laurita, también porque siento que el trabajo que tú estás haciendo de compartir también es muy amoroso, ¿no? Porque pues muchas personas pueden saber cosas y quedárselas para sí mismos, ¿cierto? Porque no, pues esto me sirve a mí, yo qué le voy a decir a mi vecino, ¿cierto? Pero esto que tú estás haciendo, este trabajo de compartir estas experiencias, de invitarnos también a nosotros a compartir eso, también es un acto muy amoroso y muy generoso de tu parte. Muchísimas gracias, mi Angie. Bueno, nos despedimos. Un abrazo desde el corazón para todas las personas que estuvieron hasta este momento. Los invitamos a que sigan en contacto con Genética Sagrada para escuchar los próximos episodios, para conocer estos maravillosos invitadas que nos vienen a compartir su palabra. Que terminen de tener un buen día, una buena noche y un abrazo desde el corazón. Gracias, chao.